Bien, buenas tardes, les doy la bienvenida a este nuevo módulo, jueves 6 de agosto, con el módulo número 8, y lo que vamos a ver en este módulo es la difusión de una unidad de atención masoterapéutica, es decir, entonces, cómo yo hago público, ¿cierto?, que tengo esta pyme, o que tengo este emprendimiento, y poder hacerlo de la mejor forma, y además que llegue al público que tiene que llegar, ¿cierto? Porque no todos los públicos son para todos. Eso lo vamos a ver en la segunda parte de este módulo. Bueno, el primer módulo básicamente trata de, vamos a ver los canales de comunicación que podemos tener, y básicamente elaborar un plan de difusión de acuerdo a nuestro público objetivo. Ese es lo que vamos a poder a tratar de entender un poquito más, ¿cierto?, con respecto a esto. La primera pregunta que nos surge, ¿cierto? ¿Para qué sirve una difusión? ¿Cierto? ¿Para qué es esto? Básicamente es un mecanismo que sirve para que los mensajes claves de un proyecto lleguen al público que efectivamente tiene que llegar. ¿Ya? Eso es. Cuando uno hace algo y no considera ciertas cosas, ¿cierto? Que lo vamos a ver acá, lamentablemente la difusión se queda ahí y no pasa mayormente de lo que tiene que pasar en forma normal, digamos. Pero si uno efectivamente hace una difusión como corresponde y logra llegar a las personas que tiene que llegar, lo más probable que esta difusión sirva efectivamente. ¿Para qué? Porque obviamente el objetivo es captar clientes, ¿cierto? Ese es el objetivo final, por captar los clientes que tú requieres captar, ¿cierto? Bien, entonces, una estrategia, como ya lo habíamos dicho, de difusión es un dispositivo que sirve para asegurar que los mensajes clave de un proyecto o iniciativa lleguen a su público y apoyen al logro de los objetivos planteados. Aquí tenemos otra cosilla importante. Tenemos que tener claro cuáles son los objetivos que nosotros queremos plantear a nuestra difusión o los objetivos que tiene nuestro proyecto, nuestra pyme. Si no tiene un objetivo claro, difícilmente vamos a poder saber a quién queremos llegar, saber qué servicio vamos a otorgar, ¿cierto? Y esto de la gestión del servicio se nos queda en la nebulosa porque finalmente no lo vamos a poder realmente hacer, ¿cierto? Entonces, por eso es importante, porque además tiene que tener objetivos. Entonces, cuando gestionas un proyecto, por ejemplo, cuando quieres concursar, ¿cierto? Porque hay varias formas de poder obtener dineros. Está el FOSIS, está el Capital Semilla, hay varias instituciones y varios programas que te otorgan dinero. Pero cuando tú quieres postular a este tipo de cosas, lo primero que te van a pedir es un plan. Es un plan de difusión, es un plan de desarrollo, etcétera, en la cual son registros, son formularios, ¿cierto?, que tienen que llenar. Y si no lo hacen bien, lo más probable es que estos proyectos vayan quedando atrás y finalmente no logren su cometido, que es que efectivamente les den el financiamiento. Por eso es importante saber, ¿cierto?, que eso tiene una forma y que no es tan solo escribir un WhatsApp y mandar, digamos, un precio de algo, ¿ya? Porque eso sería como lo más básico y lo más fácil. ¿Para qué sirve una estrategia de difusión de proyecto? Para que nos soliciten ¿cierto? Por ejemplo, para dar a conocer los productos, bienes y servicios que estamos ofreciendo, lograr identificar con una idea, una marca, una propuesta. Ya ustedes pueden tener propuestas distintas. No sé, estoy imaginando, a lo mejor yo quiero hacer masajes, por ejemplo, solo a los adultos mayores, ¿cierto? Y me voy a enfocar en el tipo de masaje que estos adultos mayores requieren, me voy a enfocar en el objetivo que yo quiero lograr, me voy a enfocar en que estos adultos mayores están en un lugar establecido, ¿cierto? Y no voy a hacer otra cosa que no sea para ellos, ¿sí? Porque yo estoy sintiendo que mi público objetivo con lo que yo quiero hacer son ellos, ¿cierto? Por lo tanto, voy a hacer todo lo que corresponda con respecto a eso y no me voy a tirar para otro lado. Y eso sería como, entre comillas, así como ampliar el giro, ¿cierto? Porque cuando uno amplía el giro de un proyecto, lo más probable es que también amplíes de este público objetivo,
ya quieres abarcar mucho más. Pero, bien dicho está el dicho, que es el que mucho abarca, poco aprieta, ¿ya? Entonces siempre es bueno tratar de no expandirse tanto en la justa y la medida para que esto lo hagas bien y no estés así como picoteando por todos lados. Ahora, por lo regular, el rango etario de este tipo de masaje siempre va entre, más o menos, entre los 20 y los 50 años. Ese es más o menos el rango etario de las personas en general, ¿cierto? Porque más chicos como que no se hacen ese tipo de cosas, y más grandes de los 50 también como que son como reacios, de pronto les da incluso hasta vergüenza, no, si yo ya estoy guatona, ¿para qué lo quiero? Ya estoy vieja, no tengo idea, ¿cierto? Entonces a lo mejor es bueno enfocarse a lo mejor en un público que no está tan acostumbrado y que yo lo puedo convencer de que esto efectivamente les puede gustar y les puede beneficiar, pero va a depender, ¿cierto?, de cómo yo haga este trabajo de difusión. Para eso es también súper importante. Bueno, en la primera parte del módulo 8 hay una planificación de cómo se diseña la difusión, ¿cierto? Y va paso por paso, que también es parte de la tarea formativa. Ahora, es súper importante que hagan la tarea formativa porque esta tarea formativa es la que les da el paso para precisamente hacer lo que tienen que hacer después, ¿ya? Con el tema de lo que viene que con respecto al examen, ¿ya? Entonces, la primera parte de este diseño, que eso es lo más relevante que hay que hacer, tiene varias preguntas, inicialmente 3, que dice, ¿qué necesitamos comunicar? ¿Para qué necesitamos comunicar? Y ¿para quiénes? Eso es súper relevante. Entonces, también el cuadrito se los va indicando. Por ejemplo, ¿qué necesitamos comunicar? Ahí tú tendrías que poner un mensaje clave. No puede ser algo muy elaborado, sino que, por ejemplo, estoy inventando, no sé, masajes de pie, ¿cierto? O relajación de tronco. Estoy inventando. Tiene que ser un mensaje clave, algo que abarque efectivamente lo que tú quieres hacer, pero en pequeñas palabras o en pocas palabras. Y la descripción de este mensaje clave vendría después y es, por ejemplo, una nueva programación, ahí hay un ejemplo, una nueva programación cultural, actividades culturales, dice, ven a codiseñar el laboratorio de medios culturales, ¿sí? Va a depender de lo que uno quiera. Entonces primero pones la definición, que es una palabra clave o una frase clave, y luego la descripción de eso. Luego viene para qué, es decir, cuál es el objetivo. Entonces, si yo voy a hacer un masaje de tronco, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cuál sería el masaje de tronco, cierto? No sé, relajación muscular. Podría ser, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa el objetivo? Significa dar a conocer a los distintos públicos de la institución de programación o las actividades de la institución. Es dar a conocer, ese es el objetivo. Luego, ¿para quién? Y ahí hablamos del público, es decir, ¿qué personas son las que quieren ustedes atender? A lo mejor quieren atender solamente a mujeres o quieren atender solamente a hombres. Va a depender de lo que ustedes quieran proyectarse, ¿cierto? Aquí hay un ejemplo, dice vecinos y vecinas del barrio, liceos y escuelas del barrio, organizaciones funcionales comunitarias, ¿sí? Ese es el ejemplo. Entonces, lo primero es llenar este primer cuadrito que habla de el diseño. Eso es la primera parte del diseño. Y a esto se le llamaría matriz. Esto es una matriz, ¿cierto? Una matriz de diseño. Luego de eso vienen las actividades. ¿Qué cosas voy a hacer? Y a esto se le llama regularmente una carta GAN. Catalina, apaga tu micrófono. Luego vendría la carta GAN, que sería eso. ¿Lo ven, verdad? Ya. Y ahí, efectivamente, lo que tú vas a hacer, o lo que tú vas a programar, en el fondo,
son las actividades de difusión, ¿ya? Y en esa actividad podría ser, por ejemplo, no sé, reunión con si lo voy a hacer para las mujeres, reunión en el centro de madre. Primera cosa, ¿cuándo voy a hacer la reunión del centro madre? O si voy a emitir flyer o imprimir flyer, impresión de flyer. ¿Cuándo voy a repartir los flyers? ¿En qué lugar voy a repartir los flyers? Y además voy ordenando en qué día lo voy haciendo, porque indudablemente no todo se puede hacer en un día. Si yo mando a imprimir, por ejemplo, el mismo día que me lo entregan, lo más probable es que no lo pueda repartir. Entonces, la primera parte sería imprimir, la segunda parte sería repartir, la tercera parte quizás a lo mejor sería publicar en distintos paraderos de micro. Le estoy poniendo ejemplos, ¿ya? Entonces, para esto es la carta GAN, que es, en el fondo es ordenar las actividades de la difusión, ¿ya? Aquí en el ejemplo dice, por ejemplo, campaña de lanzamiento en redes sociales. Después dice ciclo de foros de intercambio. Es decir, todo lo que ustedes vayan a hacer para hacer la difusión. No es tan solo ponerle las redes sociales y dejémoslo ahí, ¿no? Vamos a tener que crear varios pasos, varias formas, ¿cierto?, para poder difundir esto. Luego en este módulo hay un ejemplo de un plan estratégico de un laboratorio, que imagino que ustedes ya lo tienen que haber leído. Eso como primera cosa con respecto al diseño, ¿cierto? Entonces lo primero es diseñar, ¿cierto? Con las preguntas principales. Vamos a poner qué necesitamos, para qué, para quién. Luego vamos a llenar otro formulario donde habla de los formatos de estrategia, las actividades de difusión, las tareas que tengo que hacer con respecto a las tareas de difusión y los insumos. Por ejemplo, imaginemos que yo quiero hacer flyers, ¿cierto? Esa sería la primera forma. Entonces, lo primero que tengo que hacer es diseñarlo, ¿sí? Después lo voy a tener que mandar a imprimir. Si es que no lo mando a imprimir y lo voy a imprimir yo, ¿cierto? En algún minuto dado, esa impresión la tengo que realizar yo. ¿Y qué insumos voy a ocupar para imprimir eso? Voy a necesitar la impresora, voy a necesitar la tinta, etc. ¿Ya? Esos serían como los pasos con respecto a alguna función o alguna tarea que ustedes se quieren dar con respecto a la difusión. Si yo quiero empezar, por ejemplo, desde hacer reuniones, ¿cierto? Ya, la primera cosa sería entonces coordinar, estoy dando un ejemplo, coordinar con el presidente de la Junta de Vecinos. Segunda cosa sería revisar el local donde voy a hacer la reunión con los vecinos. Tercera cosa a lo mejor sería, si quiero hacer algo así como un cóctel, ¿cierto? Podría ser, ya, comprar los insumos para poder servirles las galletas y el café, etcétera. Todo lo que yo tengo que hacer con respecto a la difusión que quiero dar, ¿ya? ¿Alguna pregunta ahí, hasta ahí? ¿No? ¿Está quedando claro cómo se va armando? Ok. La segunda parte del módulo 8 Profe, habla del público objetivo. Y este asunto del público objetivo, profesora, dígame. Anita, todo lo que estaba diciendo es lo que va en la carta GAN, ¿cierto? sí, o sea, sí, va en la carta GAN, pero ojo que también tienes que escribirle los objetivos, ¿sí? Porque A por una cada una de parte, las cosas que quiero hacer. claro, la primera cosa es contestar la primera matriz que habla de las preguntas principales, ¿ya? Ah, ya, sí. Pero, y después viene la carta GAN, donde habla específicamente de las actividades de difusión. Son dos cosas distintas. Ah, ya sí, ahora sí entiendo. Gracias. Ya, ok. Vamos a ver entonces el público objetivo. ¿De qué se trata esto del público objetivo? Bueno, el público objetivo también podría definirse como el target. Seguramente esa palabra ustedes la han escuchado por ahí.
el target. ¿Y qué significa el target? ¿Cierto? Son personas, ¿cierto?, que están exclusivamente dentro de una situación en especial, ¿ya? Vamos a definir lo que dice. El público objetivo, también conocido como target, es aquel segmento del mercado al que se encuentra dirigido un bien, ¿ya? Un ejemplo. Si yo les dijera, por ejemplo, el auto Hyundai y el auto, ¿cuánto es el más caro? El BMW, ¿cierto? El Hyundai seguramente está enfocado a un target, ¿cierto? Con una renta mediana o por ahí, ¿cierto? Sin embargo, si yo pienso en un auto BMW, el target, el público objetivo del BMW es para gente que tiene mucha plata. No sé si se dan cuenta, no sé si se fijan la diferencia, ¿cierto? Y si ustedes también miran la televisión, ¿cierto? Regularmente los autos que aparecen en televisión, en el canal abierto me refiero, no es reclame del BMW, ni del Jaguar, ni nada de eso. No tiene reclame. El reclame que sale es del Hyundai, es del MG, ¿cierto? Porque el público objetivo, ¿cierto?, de esos vehículos es de la gente que ve televisión a esa hora en canal abierto, ¿sí? Sin embargo, los otros vehículos ni siquiera tienen. ¿Por qué? Porque ese público objetivo, que es muy exclusivo, va a ir directamente a comprar ese auto cuando requiera comprarlo. Por tanto, no requiere mayor difusión. O probablemente hay una difusión, pero una difusión paralela, distinta, la que el resto de los mortales no vamos a ver. ¿Se entendió cómo yo puedo diferenciar un target? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Se entendió? El Alonso tiene cara de pregunta. ¿No entendiste bien? Ok. Entonces, este target, ¿cierto? Objetivamente es el destinatario ideal, de acuerdo a lo que yo ofrezco. El destinatario ideal. Por ejemplo, si yo pongo otro ejemplo, los pañales de guagua. Obviamente que el público ideal es la madre, que es la que compra, la madre que tiene hijos recién nacidos, ¿cierto? Ese pañal no le va a llegar a la mamá que tiene hijos grandes. Entonces su público ideal es la mamá que tiene hijos recién nacidos, o que tiene hijos bebés que obviamente usan pañales, ¿cierto? Entonces, es por esta razón que es muy importante seleccionar al grupo de personas para poder realizar una campaña exitosa y que la inversión que se realice tenga su retribución por parte de un impacto generado en ese público, ¿ya? Por eso es tan importante hacerlo bien y enfocarse bien a quién yo me quiero dirigir. A lo mejor, como les ponía este rango etario significa rango de edad, ¿cierto? Si yo digo mujeres entre 20 y 50, si bien es cierto me estoy enfocando en un público objetivo, pero es un rango bastante más amplio, ¿cierto? Como decir, por ejemplo, mujeres de 30, porque ahí me estoy achicando mi rango. Por lo tanto, a lo mejor estoy perdiendo de poder vender mi producto a un margen más amplio de público objetivo. Ahora, para poder clasificar, ¿cierto?, este público objetivo, hay varias cosas que se tienen que considerar, como por ejemplo, el criterio sociodemográfico, es decir, dónde se agrupan o dónde habitan, ¿cierto?, de acuerdo al sexo, de acuerdo a dónde viven, de acuerdo a la edad, a eso se refiere con sociodemográfico. Luego también podríamos tener otro criterio que es socioeconómico.
como el ejemplo que yo les ponía de los autos, ¿cierto? Social, socioeconómico, el que compra en Hyundai y el que compra un BMW, ¿cierto? Eso sería una sociográfico. Tenemos otro criterio, ¿cierto? Que es psicográfico, que va a depender, ¿cierto?, de la estructura psicológica de los individuos. A ver, ¿cómo lo podríamos definir esto de lo psicográfico, ¿cierto? Va a depender de cuál es la estructura psicológica. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, los anuncios o los reclames de la cerveza, ¿sí?, están súper enfocados a los varones. No sé si se han dado cuenta. Y por otro lado, a los varones que están siempre acompañados de chicas súper guapas, ¿sí?, que son bien irreales también, porque en la vida real no existen esas chicas tan guapas, ¿cierto? Pero eso es una conducta o un criterio psicográfico, porque saben, ¿cierto?, que los varones, al tomarse la cerveza, se van a jurar de guata que van a estar con una mina como la que sale en la tele, ¿sí? Entonces también juegan a este tema psicológico en ese sentido. Por ejemplo, para las mujeres, nos muestran estos folletos cuando uno compra, por ejemplo, cuando compra lencería y te pasan estos folletos y que uno va revisando los folletos, ¿cierto? Y uno ve esa ropa interior, ¿cierto? Pero la ve en su contexto, porque hay una mujer con ropa interior que se ve estupenda. Entonces uno dice, wow, qué lindo esta ropa interior, pero también tiene en la retina que a lo mejor yo me puedo ver como ella, ¿cierto? Entonces a eso enfoca este criterio psicográfico, a la psicología que uno pueda tener, ¿sí? Yo una vez le pregunté, me estaba comprando ropa interior y salió para mi marido, unos boxers. Entonces la niña que me estaba vendiendo le digo, oye, ¿y si mi marido se pone este boxer se va a ver así? Obviamente ella se mató de la risa porque jamás se va a ver así mi marido, ¿cierto? Estoy comprando el boxer, no estoy comprando el modelo, ¿cierto? Pero eso es, para que ustedes entiendan cómo esto del target, ¿cierto?, apunta a distintas cosas. ¿Qué más? Entonces, en resumen, con respecto a esto de los tipos de segmentación, tenemos geográficamente, ¿cierto?, con respecto a dónde viven, demográficamente, con respecto a la edad, al sexo, la psicográfica, que ya se las mencioné, y también tiene que ver con la conductual, que es otra forma también de poder dividir estos públicos que me quiero enfocar. Entonces, una idea para su trabajo es que ojalá se puedan enfocar en un público o en un target, ¿cierto? Para que se enfoquen y hagan todo lo que tienen que hacer pensando en ese target, ¿sí? Para que no se disparen con otras cosas, porque ahí de pronto uno se pierde. Si lo voy a hacer con mujeres, enfocarme solamente en mujeres. Si lo voy a hacer con adulto mayor, enfocarme en el adulto mayor, qué es lo que quiere el adulto mayor, cómo le gustaría al adulto mayor, ¿cierto? ¿Qué tipos de masajes son buenos para hacer el adulto mayor? Yo imagino que no todos corresponden a ese rango etario, ¿cierto? Incluso a lo mejor podría ser alguna actividad para niños. Yo sé que este tipo de masaje de pronto en niños no es tan bueno, ¿cierto? Pero podríamos incluso a lo mejor hacer un taller de masaje en los pies, por ejemplo. A lo mejor estoy poniendo un ejemplo muy loco, ustedes son más expertos en lo que estoy hablando, ¿cierto? Pero a lo mejor también podría ser un masaje en las manos. Yo sé que hay ciertos ejercicios que se pueden hacer solamente en las manos y que incluso lo puede hacer uno mismo, ¿cierto? A lo mejor podría ser un taller, podría ser quizás una capacitación, que también podría ser parte de esta difusión. Ahí le estoy dando hartas ideas con respecto al tema.
hartas ideas. ¿Qué más? ¿Qué más es importante mencionarles? Bueno, en el trabajo formativo también tienen la rúbrica, ¿cierto? Y tienen un cuestionario pequeñito y también tienen un foro, que es básicamente todo lo que está en los PPT. No hay ninguna pregunta ni extraída de otro lado, ni tampoco que sea rebuscada, ni mucho menos, ¿cierto? Es siempre enfocada. Los que lo hayan respondido alguna vez se han dado cuenta que son preguntas súper básicas y además son súper pocas, 3 preguntas, no es más que eso, ¿ya? Bien, chiquillos, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahora? ¿No? Bien, el examen, la primera parte del examen, porque esto tiene 2 partes, que más que examen es una evaluación final de competencia, ¿ya? Es como le llamaban en el colegio, una prueba semestral, así le llamaban en el colegio, creo, algo así, ¿ya? Porque tampoco es examen, ustedes no dan examen, sino que dan esta evaluación final. La primera parte es un cuestionario, ya que son, si no me equivoco, son 20 preguntas, si no estoy mal, eh, y van a tener un tiempo determinado, ya me parece que son 30 minutos, si no estoy mal. Por lo tanto, enfóquense en responderlo, porque además es individual, no es en equipo de trabajo, ¿ya? Entonces, difícilmente en 30 minutos van a poder ayudar a otro, a eso me refiero. Así que ojo con eso. Y la segunda parte, que son las dos suman 30%, es precisamente un póster, ¿cierto? O un diseño de la difusión del emprendimiento. Pero básicamente es un póster, en la cual tienen que poner lo más principal, ¿cierto? Recuerden que para hacer póster uno no puede poner tanta letra, ni tantos colores, ni tantas fotos, porque finalmente la persona que lo ve no se enfoca en lo que ustedes quieren que vean. De hecho, hay varios videos en el módulo donde explica cómo hacerlo, ¿sí? Habla de los colores, habla de los fondos, etc. Y es tan solo ponerse ustedes en el lugar de quien mira. Yo cuando voy por ahí, ¿cierto? Y veo algún póster que está promocionando algo, y cuando veo tanta cosa, como que me aburro de mirar y me voy. Sobre todo cuando las letras son muy pequeñitas. De pronto son muchas letras muy pequeñas y la gente no alcanza a leerlo todo. Entonces por eso hay que ser súper puntual en lo que voy a poner. Si es una promo, la promo. Si es una oferta, la oferta. Si es un valor por lanzamiento de algo, es el valor, ¿ya? Así que tiene que ser algo que sea el impacto inmediato, ¿cierto? Colores, formas, logo, no tengo idea, pero que no sea algo con recargado, pero tiene que tener toda la información. Por ejemplo, si pongo el valor, pongo lo que voy a hacer, le pongo un hermoso logo, pero no pongo el teléfono de donde me pueden contactar, estamos mal, ¿cierto? Si no pongo un correo electrónico, si no pongo, me ubica en Facebook no sé qué, o en Instagram no sé cuánto, ¿sí? Es súper importante y relevante eso. Si no lo pongo, estoy perdida. Entonces, son cuestiones básicas, pocas, llamativas, que impacte, que no aburra. ¿Sí? Anita, tú que estás tan concentrada mirando. ¿Preguntas? Está bien. Ok. Alonso, Fernanda, Catalina, Isa, Tamara, y los que están, pero no sé si están. Scarlett, Ruth, Tati, Alba.
Profesora, yo tengo una pregunta. ¿Qué va a pasar con la nota en el portal de alumnos? Como no ha puesto ninguna. No por lo que les dije, por lo que les mencioné. Lo que pasa es que las notas que tenemos puestas en el aula, esas notas yo las voy a tener que ponderar para ponerlas de acuerdo a la ponderación que tiene el intranet ENAC, ¿ya? Ahí voy a tener que hacer no sé cómo, un estudio matemático para poder ponerla, ¿ya? Pero de todas maneras, ustedes ya tienen las notas, así que saben perfectamente qué notas son y qué promedio tienen hasta el minuto, ¿ya? Lo único que está puesto bien, si no me equivoco, es el 30% del examen o de la evaluación final de competencia. Entonces, ¿qué tienen que hacer o qué les sugiero? Me imagino que ustedes tienen las notas anotadas, no creo que las tengan ahí y no las hayan anotado, ¿cierto? Lo que tienen que hacer es ver el promedio de esa nota y que ese promedio de esa nota concuerde con el promedio que está puesto en el intranet. Yo creo que lo más lógico, si es que me da el sistema, porque no lo he probado, es solo poner el promedio. Donde dice promedio, solamente poner el promedio de las notas que ustedes ya se han sacado y luego agregar la nota de la evaluación final de competencia. Entonces, de esa forma voy a poder calzarlo bien. Estoy pensando en cómo lo voy a arreglar, ¿ya? Pero insisto, ustedes saben perfectamente qué promedio se van a sacar. Enviándome la última sumativa del módulo 7, ahí van a tener la nota y van a tener las 4 notas y van a saber cuál es el promedio que les corresponde, independiente de la ponderación que tenga el intranet. ¿Se quedó claro, Ruth? Sí, profe. Ya, perfecto. Gracias. Entonces es clave que sepan cuáles son sus 4 notas. Eso es clave, para que lo puedan comparar con el promedio que va a aparecer en el intranet. ¿Ya? Profe, tengo una duda. ¿El examen, entonces, en la creación de este póster va a ser también en grupo? No me quedó claro eso, perdón. Es individual. Eso es individual. ¿Ya? Ahora, Okay, ¿cómo lo van a crear? Ahí ustedes tienen toda la creatividad que quieran, toda la creatividad que le puedan poner. Lo pueden hacer en una hoja Word, pegando cosas. Ustedes tienen más herramientas tecnológicas que yo para eso. ¿Ya? Y también el cuestionario no, porque el cuestionario eso queda inmediatamente grabado y la nota eso se autorregula solo. Pero el póster de difusión me lo tienen que mandar a mi correo, ¿ya? Háganlo, por favor, porque si no después yo me pierdo, ¿sí? Así que eso es súper importante que lo manden a mí en PDF. Pueden transformarlo a PDF y me lo mandan, ¿ya? Alba, ¿alguna pregunta? ¿Para cuándo se tendría que hacer ese trabajo? Ruth, ¿Para qué fecha se tendría ese trabajo el mismo día? es todo último día, ¿Durante la semana? el domingo. El domingo es el último día para todo. Ya. ¿Ya? Ya. Alba, ¿no? ¿Nada? ¿No? Bueno, cualquier duda que tengan, obviamente a través de la Catalina en el WhatsApp, ella me puede mandar cualquier duda que tengan, ¿ya? Pero estoy segura que lo van a hacer bien, segura que lo van a hacer bien. Hasta el minuto han hecho bien los trabajos en general, así es que no creo que sea tan difícil esto. Probablemente lo que le lleva este trabajo es más creatividad que otra cosa, ¿sí? Así que vamos a ponernos a pensar y a imaginar cosas nomás. Listo, chiquillos. Creo que ahí estamos. Eso sería, ¿o no? Sí, porque
¿Sí o No, no? profe, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Qué es lo que va a entrar en el examen? ¿Todos los módulos o solamente el 7 y el 8? En el cuestionario. Eso, sí, el cuestionario. Un cuestionario de todo lo que hemos visto. De todo lo que hemos visto, de todos los contenidos de todos los módulos. Por eso yo les decía que es como el símil de la prueba semestral. Ah, ya. Son con Gracias. alternativas. Así que tampoco van a andar tan perdidos. ¿Ya? ¿Estamos, Liz Taylor? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, chiquillos, eso sería.